está? Ah, con necesito. ¿Dónde estará? A ver si lo ves. Me dices con qué color de ropa está. Para yo poder identificarle por sorpresa hasta llego ahí. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a ir bailando, gozando. Apóyanos compartiendo y también. Gracias, gracias. Guillermo, Alexander. Hola. Baila, 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 baila. ¡Vamos, Elías! ¡Eso, dale! Mientras tanto, el artista no descansa. ¿Cómo te pasa? Un tintán. Así, así.
Ahí están los maestros ya tomando la rica cervecita. Saludos Marcelino, salud, salud, salud. Sírvase lleno, lleno. se acabó la música.
darle. Ahí está, ya subieron a la manchita. Yo quisiera saber quién es el abuelito Chacota. Todavía no llega. Sí, camino. De camino, yo quiero que baile abuelito este bonito. Cuando toca Año Nuevo. ¿Usted sí o no? Yo la conozco usted. Algo dice que va a venir, dice. Amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué te dicen el abuelito Chacota? Seguramente haces desorden. El abuelito más, que hace más orden, más divertido. Y yo te abuelito pichidote. Ah, bueno, usted es el abuelito.
No le intimides. No le intimides. Está buscando de parte de Pedro Berrocal. Un saludo para mi amigo Pedro Berrocal, que acabo de jugar Ahí está, el pulpito, el terrible, dice. Está brillando ya. Y otro abriguito, pero...
oscuro ahorita ¡Son todo. 4! Yo quería tirar el volantín, pero no se han agachado, pues. Pollo con desodorante tu lengua.
bonito, ¿sí o no? Vamos a demostrarle Marat a los chicos cómo se bailan los Y abuelitos. ahorita vamos a bailar los abuelitos, como en Huaribama. Las abuelitas. Claro, las abuelitas. Las abuelitas. Claro, pues chicos, antes querían, pues, no, volantín querían. No pueden tomar, dice, están prohibidos. Por aquí también. Ya vinieron ya con su cajita de cerveza. Les iban a hacer la cerveceada. Ahí está la mamita también con su caja de cerveza. Mira, Celia. La madrina. Ahí está la bailarina. A la bailarina. Ella se ha dado su volantín. La única que ha cumplido. La chama. La chama. No sé, ahorita con mi peluca me había puesto un baile, un golpe. La chama.
Arte Perú también va a iniciar con las palabras. Él va a dirigir en esta oportunidad. Todos acérquense para la viva, para la viva. Mira chicos, la cantidad de personas que han venido. Yo creo que los dulces no va a ser suficiente para todos. Yo estoy con la cámara también. Y, o sea, esta vez no voy a recoger ni un caramelito. No voy a poder agacharme, nada de nada. A ver chicos, dejen sus comentarios. Va a dar palabras el padrino, la madrina y también los dueños de la casa. Marilena Antonio Alangia, saluditos. Por favor, hermanos de Guaribamba, los hermanos de Anta, están todos. ¿Dónde está la gente de Huancayo? Hay personas que están de Huancayo, no sé. Hay hermanos, hay personas de Huancayo. No hay. Ahí están las niñas. Las niñas, ¿no? Guaribambinos. Ahí está, Guaribamba, la mano arriba, arriba, arriba. Anta, Anta, uy. Uy, más Anta. Ganó, no, Anta ganó. Ganó. Bueno, señoras y señores, agradezcamos a Dios y a estar todos reunidos. Agradecer a todos poderoso, sobre todo por habernos invitado aquí a nuestro gran amigo Luis Castro Riveros, Ayudi Reyes Picapuza, quienes son los dueños de esta hermosa casa que hoy todos hemos podido apreciar, que con mucho esfuerzo hoy se ha hecho este gran vaciado. Zafacasa, señores. Muy agradecido, para quien pido por favor fuertes aplausos para recibir. Bravo, bravo, bravo. Bravo, chicos. También sus palabras, uno a uno, en primer lugar. Como decíamos, al que tiene el control de la casa. El control de la tele, nada más. El control de la tele. Las palabras de nuestro gran amigo Luis Castro. Por favor, esos aplausos bien fuertes. Palmas, chicos, Bien, Salino, Héctor Lolo, y juntamente con su hermana, su prima, ¿no? Lolo. Familia querida, me siento muy agradecido por su presencia de cada uno de ustedes. Un día especial para mí y para mi pareja Yuri Reyes, pues que estamos cumpliendo una meta, un proyecto que tanto se anhelaba. Gracias, ya sean cuñados, familias, tanto a mis padres y a mis madres, a mi suegro, pues se hace una realidad este sueño que yo tenía. Muy agradecido, desde aquí les extiendo mis brazos para poder dar un abrazo fuerte. Muchas gracias. Calmas, señores. A continuación, por favor, voy a pedir otro fuerte aplauso para la dueña de la casa, para Yuri Reyes. ¡Bravo! Porque las mujeres mandamos. Bromita, chicos. En primer lugar, agradecer a Dios que siempre nos está bendiciendo, a mi madre que desde el cielo me cuida y me bendice, a mi papá, a mis hermanos, a mis suegros, a mis cuñados y a cada uno de ustedes por acompañarnos y hacer que este sueño se haga realidad. Gracias a todos por su granito de arena, que por muy poco que haya sido, ha contribuido para que esto se haga realidad. De verdad estoy muy emocionada, muy contenta
por haber logrado esto. Agradecer también a nuestro padrino Héctor Lolo, a su prima Judith Lolo, por apadrinar la casita. Muchísimas gracias. Y sinceramente estoy muy agradecida a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día muy especial para nuestra familia. Muchísimas gracias y por favor hay que seguir festejando. Esto recién empieza. Bravo, bravo, qué lindas palabras. De ambos, bonitas palabras. No se hace esperar. A continuación les voy a presentar, ya muchos lo conocen, es una persona de amplia trayectoria. Pues él en esta oportunidad va a apadrinar la casa, como lo han mencionado los dueños de la casa. Les voy a presentar y fuerte aplauso por favor para el señor Héctor Lolo. Queridos amigos, hermanos, hermanas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo, aprovechando este momento, yo de verdad quería agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes por la confianza que me han brindado. Y por otro lado también, pues en este instante estoy al lado aquí de mis amigos, que Luis es un gran amigo mío, pues para mí es un honor apadrinar su casita, ¿no? Y quiero felicitarle porque construir algo es con esfuerzo, sacrificio y seguramente con el apoyo de la familia y de los amigos más. Felicitaciones Luis, también de Judy, y que sigan los éxitos para la familia Castro Reyes. Muchísimas gracias, buenas tardes a cada uno de ustedes. A continuación, por favor, las palabras de la madrina, quien es la prima de nuestro padrino, del señor Héctor. Las señoritas, señorita Judith, por favor, el aplauso para ella. Bravo, bravo. Queremos escuchar el nombre que le van a poner a la casa, pues como debe ser, romper ese champancito. Si tenemos el partido, por favor. ¿Dónde está? Ya, señores, le va a poner nombre a la casa. Todos quieren escuchar su compromiso, ¿sí o no? Sí. Segundo piso. Bien, bien. Ahí está, van a poner el nombre de la casa. Ya, señores, ahorita un poquito, están decidiendo si son 5 pisos o 6 pisos. Bravo, bravo. Señores, por favor, una vez más voy a cederle las palabras al padrino y a la madrina, por favor. No sé si Podrían juntarse. por favor, para que puedan romper el champán. Carlos Flores, el Niños Sorbitos. Carlos Flores. Primero que rompan, ¿sí o no? Que la rompan. Después diga su nombre y hago último. Señores, una vez más, por favor, esos aplausos para nuestros padrinos. Queridos amigos, en honor a su mamita de la señora Judy, la casa se va a llamar Delicia porque es el nombre de su mamá. Bravo, el nombre de la mamita. En paz descanse. Nosotros vamos a tener el compromiso de apoyar para el portón. Para el portón. El portón es grande, grande. La madrina, falta.
Ya está el portón, falta. Mañana va a llegar el portón, dice. Mañana va a llegar el portón. Otra cosita, Otra cosita, dice. Otra cosita. A ver, todos a la una. Muy poquito. Ay,
Hola, reina. ¿Cómo estás, reina? ¿Y ahora? A ver, un ratito te llamo, ¿te parece? Voy a conversar, ¿te parece? ¿Ya? Ya, espérame, espérame. Claro, DST Perú quería todo. El otro día, pero ya te había explicado. O sea, ya listo. Ya listo, reina, gracias.
Saludos para Chacota. Chicos, se viene el cumplimiento. Ahí está. Eso. Y se viene el cortapelo.
Gracias. Más gracias. Gracias. Ya, cortado. Oh, tu tato. Nos vamos a seguir ahorita. Los maestros acá.
señorita Mono, junto a su prima. Por allá atrás estamos maestros, ahorita se viene caminando para los maestros. ¿Están separando? Van a repartir a todos. Van a repartir. ¿ves? La carne también, aquí hay hacha. También hay hacha. Para cortar. Una piernita por aquí. Por aquí una piernita nada más, derecha mejor. Una piernita pero derecha para mí. Una piernita derecha. Y ahora van a repartir. Van a repartir a todos. Mira, ¿ves? Ahí están los padrinos del currotero. Ay, para nosotros, una banana para mí. Gracias. Gracias. Lo que más me encanta es la mandarina. Chato, gracias, gracias. Gracias, una mandarina y un plátano para ti. Un plátano y una naranja. Lima dulce. Recuerda más o menos el plátano, ¿cierto? Me encanta el plátano. El Luis es mucha cerveza. Ay, la maquita venía. Mira, chicos, a todo eso se está repartiendo la madrina y el padrino del cortapelo, de su hijito, de los dueños de la casa. No vaya a ser que Es palo que no va a dar todo, tú matas una. harto regalo para el dice sí, le ha tocado No quiero. Cambiar, dice. No, que esta es la obliga a llegar. Vamos a hacer una cerveza.
desayuno, Melino. Ahora sí habían venido.
Eso no es. Pero falta Ya,